los muros veré caer. Porque no hay amor más fuerte que el que Dios ha mostrado al mundo al enviar a Jesús. Ese amor rompe cualquier barrera, que supera cualquier adversidad y nos acerca al Padre. Sabemos que esta canción será de bendición para ti. Les mandamos un fuerte abrazo. Hola mis hermanos, ¿cómo han estado? Dios les bendiga, Dios les guarde. Es nuevamente un placer estar con ustedes en esta semana que es la Semana Mayor, como muchos la conocen. Hoy yo quisiera que analicemos un tema relacionado a estos días o a lo que aconteció hace más de 2000 años. Antes de iniciar, antes de que podamos hablar algo de lo que dice la Escritura, yo quisiera que cerráramos nuestros ojos y pusiéramos todo en las manos de Dios. Bendito Padre Celestial, hoy en esta hora, mi Dios, recibe el honor, la gloria, la honra, la alabanza. Sabemos, mi Dios, que todo, Señor, es posible contigo y nada es posible sin ti, mi Dios. También sabemos, Padre, que tu grande amor, Señor, trajo a nuestras vidas salvación por medio de tu Hijo amado Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Ahora, mi Dios, que queremos abrir la Escritura, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe, el que ministre y que nos haga reflexionar, mi Dios, en lo que hagamos, Señor, en esta hora, en lo que aprendamos a través de tu Escritura, Padre. Bendice la vida de mis hermanos, mi Dios, que están en su hogar, Padre, que están quizás descansando, haciendo sus labores, pero que han aprovechado, Señor, este tiempo a través de estos medios de comunicación para escuchar tu palabra. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús, nos ponemos en tus manos. Amén. Ok, hermano, así como dice el encabezado de este tema, Él tomó nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar. Lo que nos correspondía a nosotros pagar, alguien lo pagó por ti y por mí. En esta semana que muchos la llaman la Semana Mayor, como es la Semana Santa, muchos hacen muchas cosas como una representación del sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario. Conocemos como la pasión de Cristo y todo se deriva de ahí. En el libro de Éxodo dice la palabra de Dios que se apartaba un cabrito para ser inmolado. Dice que el día 10 se escogía y se estaba observando hasta el día 14 para que no tuviera defecto, no tuviera mancha, no estuviera cojo, no estuviera ciego. Y eso era lo que se iba a ofrecer a Dios por la expiación del pecado del pueblo de Israel, a través del sacerdote que él podía entrar una vez al año para ministrar en el lugar santísimo. Ahora pues, eso viene ya establecido desde el tiempo de la ley. En el libro de Éxodo nos recomienda esto. Pero también la separación del hombre viene desde Génesis, en el capítulo 3 de la desobediencia de Adán. Y entonces peca Adán, peca su mujer. Y como somos todos los descendientes de la primera pareja que fue Adán y Eva, entonces el pecado se transmite a toda la humanidad. Y eso es lo que está pasando hasta nuestros días. Mucha gente no ha creído en lo que realmente fue un sacrificio que se hizo hace más de 2000 años en una cruz para pagar nuestras iniquidades, para pagar esos pecados. Pero mucha gente no lo ha reconocido así. La Semana Santa se toma como una semana de asueto, unos días de vacaciones, corremos a la playa, a diferentes lugares, pero no corremos a los pies del Señor a orar y decirle: Señor, gracias porque tú tomaste mi lugar. Gracias, Señor, porque lo que me correspondía a mí, tú lo tomaste por amor a mí, por amor a la humanidad. Yo quisiera que abriéramos nuestra palabra en Mateo 20 y vamos a leer 2 versículos, 18 y 19. He aquí, le estaba hablando a sus discípulos: subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles
para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. El Señor les vuelve a hacer estas palabras, las vuelve a declarar a sus discípulos. He aquí que subimos a Jerusalén. Y así se las dijo varias veces, pero ellos no lo entendían. Él sabía lo que le tenía que pasar. Él sabía lo que tenía que padecer. Él sabía que iba a dar su vida en esa cruz. En ese tiempo la cruz solamente era para aquellos que habían hecho cosas horribles, cosas que merecían la muerte. Por eso era la forma de dar un castigo en la cruz a aquel o aquellos que hacían cosas terribles. Y el Señor Jesús sabía que le iban a crucificar ahí. El que no hizo cosas terribles, el que fue inocente, Él se hizo por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Y les decía a sus discípulos, me van a escarnecer, me van a azotar, se van a burlar de mí, el vituperio va a estar ahí, pero ¿saben qué? Yo lo aguanto por amor a ustedes, por amor a ustedes. El Señor Jesús lo sabía todo, pero Él lo declaraba y sabía lo que tenía que padecer. Porque si nos vamos a otro texto de Mateo 27, más adelantito, entonces los soldados, lo que había dicho el Señor Jesús en el capítulo 20, ahora ya se está haciendo una realidad en el 27 al 31. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían. Todo lo que el Señor Jesús le estaba diciendo a sus discípulos en el capítulo 20, todo esto se hace una realidad en el capítulo 27. Y escupiéndole tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Todo este tipo de acontecimientos que pasaron en ese tiempo fue por amor a nosotros. Que en un tiempo íbamos a vivir, que en un tiempo íbamos a visitar este mundo. Él lo hizo por esos que estaban en ese lugar, en ese tiempo y en nuestro tiempo. Porque dice el Señor en su palabra que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces este sacrificio abarca a toda la humanidad, siempre y cuando la humanidad reconozca ese grande sacrificio que hizo Él. Porque dice que le golpeaban su cabeza, que le escupían, que se le postraban como burlándose y diciendo, ¿a poco es rey? Y todo esto dice que Él lo aguantó por amor a nosotros. Después de que pasó todo esto, dice que le llevaron para crucificarle, para un lugar llamado Gólgota o la calavera. Ahí dice que crucificaron con el Señor Jesús a dos malhechores, Uno reconociendo la autoridad de Jesús y otro quizás con autoridad diciendo, sálvate, si eres hijo de Dios, sálvate tú, sálvanos a nosotros. Eso no es lo que quiere el Señor de nosotros. El Señor quiere que reconozcamos su deidad, que reconozcamos su sacrificio, como ese malhechor que le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Señor, acuérdate de tu siervo. Yo sé que tú pagaste por mí en esa cruz del Calvario. Y ahora yo soy alcanzado, ahora yo soy perdonado por medio de tu sacrificio. Esas son las palabras que debe de decir la humanidad, pero no las dice, no las declara. Por lo cual entonces seguirán en sus pecados. Esta semana mayor, como la declara mucha gente, es
buena oportunidad para meditar en el trasfondo de lo que es la Semana Santa, de lo que se hizo hace más de 2000 años en ese lugar donde yo les decía que era el lugar de la calavera, donde crucificaban a los malhechores, a los asesinos, a lo peor. Y el Señor Jesús fue contado con esos hombres por causa del pecado de la humanidad. Dice Romanos 5:6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cuando aún éramos débiles, cuando aún no éramos pecadores, dice que murió por nosotros. Nadie da un peso por un vagabundo, nadie da un peso por algún drogadicto, nadie. Pero el Señor pagó el precio tan grande, dando su vida en rescate por muchos, por muchos. No teníamos esperanza, porque dice que, porque Cristo cuando aún éramos, no teníamos esa esperanza de una salvación, no teníamos una esperanza de una reconciliación. Dios con los hombres con Dios. Por el pecado de Adán se hizo una separación tremenda. Una separación donde dice que Dios aborrece el pecado. No podía convivir Dios con el pecado como cuando convivía con Adán y Eva en el huerto de Edén al principio, antes del pecado. Mas cuando pecaron se hizo una división, una separación. Y el Señor Jesús fue el medio para traer la reconciliación. Dice el libro de Romanos, en el 3:23, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, por cuanto todos pecaron. Mucha gente dice, pero pues si yo ni siquiera he pecado, pecaron los padres, los abuelos, pero yo no he pecado. Pero dice la palabra de Dios ahí mismo en el capítulo 5:13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpaba de pecado. Así dice la palabra de Dios. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual era figura del que había de venir. Entonces nosotros no pecamos, pero ya traemos la naturaleza pecaminosa. Pero dice que aún en los que no pecaron a la manera del pecado de Adán, entonces nosotros también nos alcanza la maldición del pecado. Por eso cuando el Señor Jesús tomó ese lugar en la cruz, dice el libro de Gálatas, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Tomó la maldición y la clavó en la cruz del Calvario. Mucha gente se escuda que no tenía pecado, dice, pero aún los que no habían cometido pecado alcanzan pecado. Así. Y el 19 de este mismo capítulo 5, versículo 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Así que por la ley, por la desobediencia del hombre, todos alcanzamos condenación por medio de la transmisión del pecado. Pero así por un hombre justo, como fue el Señor Jesús, dice, también nosotros somos justificados del pecado. No hay pecado por medio del sacrificio. Entonces se nos quita esa carga y ahora el Señor Jesús dice, ahora eres libre. Ahora tú ya tienes la salvación. Ahora tú ya la tienes que cuidar. Ya no tienes culpa. Ya tu culpa la tomé yo. Ya la clavé, ya la llevé a la cruz del Calvario. Ahora vive como al principio se empezó a vivir. Recto. Practica la justicia.
pero todavía no lo alcanzamos, como dice la palabra de Dios. En 1 Corintios, si me acompañas a ver, 15, 3 y 4. Porque primeramente, dice, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. No murió el vecino, no murió el jefe de una iglesia. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Y como vimos al principio, Él sabía lo que estaba escrito de Él. Dice el 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Y aquí el Hijo del Hombre, dice, va conforme de Él está escrito. Así dijo el Señor Jesús, mas hay de aquel que le entregue, mas hay de aquel. Ciertamente el Hijo de Dios va conforme a la Escritura. Padeció tanto el Señor Jesús a tal grado de que su carne se desgarró, o se la desgarraron, mejor dicho. Se desangró. Murió, como dice la Escritura, pero al tercer día resucitó. Era tanta su angustia de lo que iba a padecer, que dice la palabra de Dios en Mateo 26, 39, dice que orando el Señor Jesús le decía, Padre, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. Él venía a hacer la voluntad de su Padre, por eso decía, que no sea como yo, sino como tú quieres. Como ya está escrito de mí, yo vengo a cumplir ya tu voluntad. Y sabía todo lo que iba a padecer, pero con su carne, la carne del ser humano también se revela, pero por medio de la oración el Señor Jesús le declaraba al Padre, que no sea como yo quiero, Señor, sino como tú quieres, como tú ya lo has decidido, así. Y este es un ejemplo para todos nosotros. Mucha gente vive como quiere, como le cree, como le conviene. Pero el Señor Jesús no vivía como quería ni como le convenía, sino como el Padre quería que viviera, sino como el Padre ya le había estipulado el camino a seguir. Y hoy en día no se vive como Dios quiere, sino como uno quiere vivir. Y por eso hay grandes consecuencias, por eso hay enfermedades, por eso hay escasez, por eso hay guerras, por eso hay necesidades, porque el hombre toma decisiones equivocadas. Dios toma decisiones rectas y buenas para la humanidad. Así como al principio le dijo a Adán, mira Adán, todo esto es tuyo, mira Adán, tú vas a encargarte de cuidar el huerto, mira Adán esto, mira Adán lo otro. Y iba a ser feliz Adán, pero a veces las decisiones no son las buenas. Él prefirió desobedecer y hacer sus propias decisiones, no las decisiones de Dios. Y así hay mucha gente, a veces mucha gente reniega de Dios, le reclama a Dios, pero no se pone a analizar que las decisiones que tomó y los actos que hizo fueron de su propia mente y de su propio corazón. Pero el Señor Jesús le decía, Padre, orando, dice que le decía, que no se haga como yo quiero, sino como tú. Y eso es lo que impacta, que a pesar de que ya sabía todo lo que iba a pasar, no dijo, pues yo no, esta copa mejor así, no, dice, mejor hágase tu voluntad, Señor, hágase tu voluntad. Y tantas cosas que podemos ver, que Él se sacrificó para que nosotros fuéramos restituidos nuevamente al origen de nuestra naturaleza, no se valora como nosotros creemos y hacemos a nuestra manera. Hacemos representaciones de lo que pasó hace 2000 años, pero no nos exenta de pecado, seguimos con lo mismo. Dice Romanos 10 del 13 al 15, dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación.
Y entonces nosotros debemos de creer en el sacrificio y confesarlo con nuestra boca para alcanzar salvación. No traer algo aquí pesado, no lacerarse en el cuerpo, maltratándolo, porque el único y perfecto sacrificio, como dice el libro de los Hebreos, fue lo de que hizo el Señor Jesús en la cruz. Ya no hay más por hacer. Ya no hay más. Alguien pagó por ti y por mí, y ahora nosotros debemos de tomar el ejemplo y seguir adelante. Dice el libro de Tito en su capítulo 2. Tito capítulo 2, 14, dice la palabra de Dios: quien se dio a sí mismo, hablando de Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ya nos redimió, ya nos rescató, ya limpió nuestra naturaleza pecaminosa, ahora ya nos lavó con su sangre, y dice la palabra, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Eso es lo que quiere el Señor, ya un pueblo purificado, un pueblo santo. Porque anteriormente no era así. Ahí mismo en Primera de Pedro, vamos a ver Primera de Pedro, no era así antes. En Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, dice real sacerdocio, nación santa. Aquí dice pueblo adquirido, como decía el libro de Tito, por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, nos redimió, nos llamó de las tinieblas a una luz admirable. El 10 dice, vosotros que en otro tiempo andabas en todas las cosas del mundo, no éramos pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Y que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero que ahora habemos alcanzado misericordia. Entonces ya no hay una excusa de que tengamos el pecado original, ya no tenemos ese pecado. Ya el Señor nos limpió, y en otro tiempo no éramos pueblo, dice, pero ahora hemos sido acercados al pueblo por el sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Él es el puente para acercarnos al Padre, para limpiarnos de toda impureza y tener salvación. Así como decía Tito, para presentar un pueblo limpio y perfecto. Y nos da los pasos el Señor, y nos empieza a decir que nosotros no merecíamos nada, pero por medio de su amor y de su gracia y de su verdad, ahora nos ha acercado. Ahora nosotros tenemos que ser también ese pueblo adquirido, y un real sacerdocio y una nación santa. Porque el Señor Jesús nos ha llamado a eso, a ser santos. Porque su palabra dice, sean santos como yo soy santo. Y en otro lugar de la Biblia dice, porque el Señor, dice, sin santidad nadie verá al Señor, porque el Señor es santo. Ninguna cosa contaminada puede entrar al reino de los cielos. Él ya nos rescató de esa vana manera de vivir, pero a veces se vuelve a ensuciar. La palabra de Dios dice, porque el perro vuelve al vómito, y la puerca lavada se vuelve a revolcar. Y entonces en el ejemplo del sacrificio, donde Él tomó nuestro lugar, entonces nosotros somos limpiados por la sangre preciosa del Cordero. Somos limpiados. Y como ya nos ha dado unas recomendaciones del Señor de que ya somos un pueblo elegido, entonces tenemos que ser limpios, dedicados al bien y ya no al mal, Porque el Señor ha tomado todas nuestras iniquidades. El Señor ha tomado todas nuestras enfermedades, como dice Isaías 53, del 3 en adelante, y entonces nosotros somos limpios, somos liberados, ya no tenemos culpa. Así, porque reconocemos que alguien pagó por nosotros.
Aquí alguien tomó lo que tú y yo merecíamos. Todo lo hizo un hombre. Por eso dice que por un hombre entró el pecado, pero por otro hombre entró la justificación y la salvación, que es el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo amado Jesucristo, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga una vida eterna. Y eso es lo que quiere Dios para ti y para mí, que disfrutemos una vida eterna en su presencia, haciendo lo recto en este mundo. Primera de Pedro, ahí donde estábamos, vamos a ver el mismo capítulo 2, pero en sus versículos del 21 al 25. Fíjense, para esto vino el Hijo del Hombre, porque dice el libro de Filipenses que Él se despojó, dejó toda su gloria, toda su deidad, y vino a la tierra y se hizo hombre, y tomó, dice, forma de siervo, obediente. Yo cierro con esto. Primera de Pedro 2, del 21 al 25, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Él no tenía nada. Él era un hombre perfecto, no practicaba el pecado, dice, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Dice, no amenazaba. La palabra de Dios dice que Él no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Él no se desquitaba, Él no guardaba ira, Él no guardaba enojo, sino que todo lo dejaba en las manos del Padre. 24. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, dice, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos, ¿qué? Sanados. Porque vosotros, fíjense cómo dice, éramos como ovejas descarriadas, cada quien por su lugar, todos descarriados. ¿Qué quiere decir? Desobedientes, cada quien hacía su vida como quería. Por eso dice que en otro tiempo éramos como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahora por medio de la reconciliación ya no somos ovejas descarriadas, ya tenemos un pastor para seguir, como dice aquí la palabra, sus pisadas. Dice el 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, para que vayamos por el camino del bien. Dice la palabra de Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces sigamos las pisadas. Ya no hay algo que esa carga que no nos deja avanzar. Ya el Señor tomó nuestras cargas y nos ha dado ejemplo para que nosotros sigamos caminando en ese camino que lleva a la salvación. Sigamos obteniendo la protección que Él nos dio y nos sigue dando hasta estos momentos. Pero también dice que Él nos ha dado un ejemplo. Él nos ha enseñado por dónde caminar. Él nos ha enseñado que Él llevaba toda causa a su Padre y no injuriaba ni amenazaba. Y a veces nosotros tomamos autoridad y el desquite por nuestra propia mano, y no es así, sino encomendar toda la causa en nuestro diario vivir al Padre, porque dijo el Señor, mía es la venganza y yo daré el pago. Eso es lo que tenemos que aprender de lo que es de la Semana Santa. Él nos rescató, Él nos salvó, Él nos perdonó, y ahora Él quiere que vivamos piadosamente, dice el Señor, en cuanto dependa de ustedes, estar en paz con todos, con todos. Y así queremos seguir estando en paz con todos, en cuanto dependa de nosotros. ¿Sufrimos algún agravio? Todo lo encomendamos al Señor, y el Señor tome control de todas las cosas, porque Él así nos enseñó y nos ha dado ejemplo para seguir sus pisadas, por medio de ese sacrificio tan grande que hizo en la cruz del Calvario al tomar nuestro lugar. Yo quisiera que en esta hora nosotros meditemos en la palabra.
Si hay alguna gente o hay algún hermano que nos agravió o que tiene algo contra nosotros o nosotros contra él, dice que llevemos toda la causa con el Señor, porque Él pone la solución, Él pone paz, Él pone gozo en nuestro corazón. No vivamos con amargura, no vivamos con la ira o el enojo, porque eso trae enfermedades, eso trae muchas consecuencias. Dios quiere que vivamos en esta vida, en este mundo, quieta y piadosamente. Todo conforme a lo que está escrito en la palabra, que es nuestra guía de nuestro diario vivir, para que vivamos así. Y Dios va a tomar control de todas las cosas, de nuestra vida, de nuestra familia y los que están alrededor de nosotros. Con esto te quiero decir que la Semana Santa no es como la han dibujado por ahí en vacaciones y todo esto. La Semana Santa es un momento de reflexión para saber el alcance de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Yo quisiera que oráramos y que le diéramos gracias a Dios por estos momentos de la lectura de su palabra, por estos momentos de que su palabra venga a nuestro corazón y nos redarguya de lo que nosotros hemos hablado en esta hora. Inclina tu rostro, bendito Dios y Padre Celestial. Yo te doy gracias por dar la vida de tu Hijo amado Jesucristo, Señor y Salvador nuestro, y que ese sacrificio tan grande que hizo en la cruz del Calvario, ahora, mi Dios, me acerca delante de tu presencia, porque yo soy cubierto con su sangre y limpiadas mis faltas, mi Dios. Antes, Señor, ese sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, pero por medio del sacrificio, cuando dijo el Señor Jesús, consumado es, dice que el velo que se separaba del lugar santo al lugar santísimo se rasgó de arriba a abajo, dándonos entrada, Señor, hasta tu presencia. Gracias, mi Dios, porque ahora no ves mis pecados, sino que ves la sangre de tu Hijo amado Jesucristo derramada en mi vida, y entonces somos aceptos delante de ti para poner todas las cosas en tus manos, primeramente nuestra vida, nuestra familia y todo lo que hagamos, Padre. Gracias por ser nuestro Señor, gracias, Padre, por ser nuestro consejero. Gracias, Señor, porque tomamos realmente, Padre, como dice la palabra, el sacrificio, Señor, que hizo tu Hijo amado, y ahora lo creemos y lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, y gracias a ustedes, hermanos, por tomarse un tiempo para escuchar la palabra de Dios. Dios les bendiga y Dios les guarde.